eso sí. Ahí estamos grabando. El que estoy escribiendo, sí, lo subo al campus virtual. Ahí yo se lo paso a la profesora Mirta y yo creo que se lo puede subir. Entonces, tenemos esta composición de funciones, que lo que hace es primero aplicar f y después aplicar g. Y ahí se escribe así, g o f, o g círculo f, compuesto con f, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no alcanzamos a ver ejemplos, y ahora vamos a ver algunos. F de los reales a los reales. Y ahí está dada por f de x igual a x cuadrado. Por ejemplo, 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Tengo una g de x, o sea, una g r, o de algún dominio, ¿no? Eso. Yo puedo calcularla, g compuesta con f, o sea, puedo componerla para empezar. Existe. ¿Podré yo componer g con f? ¿Ya? G de Aedo dice que no. ¿Por qué sería que no? Justamente, ¿sí? O sea, pasa que para empezar hay que ver quién es ese A. Y hay que ver si los reales están contenidos en ese A. ¿Ya? Porque tiene que pasar esto de acá, miren, para poder componer funciones. Para poder componer funciones yo necesito que B esté contenido en C. B es el codominio de la primera función de f y C es el dominio de la otra. ¿Sí? Esto, lo que sea que aquí donde esto vaya a dar, tiene que estar metido aquí adentro. Porque si no, después no voy a saber evaluar la G. Que es precisamente lo que dice Gedai, que es que si la función de acá me da un número negativo, no voy a poder evaluar la G, que es la raíz. ¿Ya? Entonces, lo primero sería preguntarse quién es A. Vamos a tratar de trabajar un poco, porque decir así, a secas la respuesta sería no, pero ¿qué podemos hacer al respecto? No, ¿no es cierto? Pero, ¿qué podemos hacer? Para que sí. ¿Ya? Entonces, lo primero sería saber quién es A. ¿Quién es el dominio de G? El dominio maximal. Lo primero sería quién es A. Y eso ya lo sabemos hacer. El dominio de A es donde yo puedo evaluar la raíz de X, ¿no es cierto? Entonces ahí hay solamente una restricción, que es que el X sea mayor o igual que 0. Entonces, el dominio de G es A, ¿no es cierto? O el dominio maximal sería, yo siempre podría poner algo más chico, ¿no? La cuestión es cómo lo hago para que eh, la función exista. Esa sería la raíz, o sea, perdón, sería desde el 0 hasta el más infinito. Los reales positivos no, porque está el 0 también. A veces se dice los reales no negativos, los reales no negativos de repente se dice. ¿Sí? Hay que incluir al 0. Pero casi los reales positivos. Eh, Les falta un puro número, que es el 0. ¿Qué más puedo decir al respecto? Que ahora lo que necesitamos es que esto de acá esté contenido acá. Y
Entonces, como los reales no están contenidos aquí adentro, la compuesta no existe. Eso es ahí estaría una respuesta más correcta, más completa. La compuesta ¿ya? Esa sería una primera, sería para completar la respuesta. Ahora, si yo quisiera que exista, voy a tener que restringir esto. Entonces ahí yo podría estudiarlo. ¿Ya? Si yo quisiera que exista, entonces para que exista, ¿no es cierto? Debo restringir F. No, perdón, era G compuesta con F, no F compuesta con G. Debo restringir F, ¿no es cierto? A algún dominio más chico de, ¿no es cierto? Tal que el recorrido de F restringida a veces suele escribir así, como F rayita y una B chiquitita abajo. ¿Ya? F restringido a B, su recorrido tendría que estar contenido en A. ¿Ya? Contenido. No es tan sencillo. Pues sencillo, yo voy a necesitar que, digamos, voy a necesitar que, lo más fácil es hacer que sea igual. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Le impongo las restricciones a la imagen. Entonces, lo que tengo es que la f de x es 1 menos x cuadrado. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que 1 menos x cuadrado sea mayor o igual que 0. Porque es ahí donde yo voy a tener el problema. 1 menos x cuadrado, necesito que eso sea mayor o igual que 0 para poder sacarle la raíz. Porque si es que tiene alguna forma, ¿no es cierto? O sea, tal vez eso de haberlo dicho un poco antes. So, ¿para qué g compuesto con f de un x, que sería la raíz de 1 menos x cuadrado, esté definido? Eso es lo que necesito hacer, ¿cierto? Eso es g evaluado en f. G, que es la raíz, evaluado en f. Entonces necesito que eso sea mayor o igual que 0, puedo resolver, eso es 1 menos x por 1 más x, mayor o igual que 0, hago una tablita y créanme, para no demorarme tanto en eso, que les va a dar de aquí una solución entre -1 y 1, ¿ya? Entonces necesitan, o bueno, si quieren pueden hacer la tablita. Igual no les fue muy bien en esta parte de la prueba, así que mejor la hacen. 1, 1, que son los puntos críticos de eso, a infinito, 1 menos x, 1 más x, esto sería acá negativo, no, positivo, positivo, negativo, y este de aquí, que anda haciendo acá, es negativo, positivo, positivo, y entonces el producto me da negativo, positivo, negativo, y me interesa dónde es positivo o cero, ¿cierto? De acuerdo a lo que dice acá, me interesa esta parte, y los extremos, ¿ok? Positivo o cero, así que sea el producto, el producto. Ya, entonces me da eso, entonces lo que yo tendría que pensar, necesito que el recorrido de f restringido a b, no, perdón, nada que ver, esto es para el dominio, entonces, necesito que x viva ahí, o sea, voy a hacer b, ese b que me inventé, va a ser -1,1, ¿ya? Entonces, luego, g compuesto con f, pero ahora restringido a b, eso está bien definido, o sea, existe. ¿Ya? Ahora puedo componer. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Resumiendo. Tenía acá todos los reales positivos. Tenía todos los números reales. ¿Ya? Y yo a todos les podía calcular 1 menos x cuadrado. ¿Sí?
Si calculan el recorrido acá, así, a secas, les va a dar, de hecho, lo pueden sacar, esta es una parábola dada vuelta con su vértice en el coordenada I1. Así que la verdad es que esto de acá no es todos los reales, sino que es, de nuevo, tengo todos los reales. Yo aquí no tenía ningún problema para aplicar f, ¿no es cierto? Que es 1 menos x cuadrado. Esa es una parábola, iba a dar aquí de nuevo a los reales, pero no ocupaba todos los reales. De hecho, si se dan cuenta, el recorrido acá son todos los reales menores que 1. ¿Sí? Aquí está el 1, se llegaba aquí. ¿Ya? Y después otra función, que es la g, que también va a dar a los reales, ¿no es cierto? Y a priori, si yo solamente la pienso desde los reales acá, ¿sí? Si me olvido que estoy en ese pedazo, debería yo ir a dar a todos los... Ah, esta no la puedo definir en todos lados, eso. La puedo definir solamente para los números desde el cero en adelante, ¿sí? Para eso. Y esos números van a dar, su raíz también la va a dar desde el cero en adelante, ese es su recorrido. ¿Ya? Ahora, el problema es que si yo tomo cualquier valor de acá, hay muchos valores en los que a lo mejor yo voy a ir a dar un punto de por acá, al menos uno, por ejemplo. Y del menos uno no sé cómo irme para allá. Entonces el menos uno no lo puedo tomar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restringirme a que los números que vienen a dar aquí, a ese pedacito. Y eso fue lo que hicimos cuando pusimos acá que el x, ¿no es cierto?, tenía que ser tal que cuando yo le evaluaba la f, o sea, 1 más x cuadrado, sea mayor o igual que 0. O sea, su 1 más x cuadrado tenía que estar aquí, mayor o igual que 0. Y ver qué valores de x van a dar acá. Y eso fue lo que hicimos con esta inecuación. ¿Qué valores de x van a dar ahí? Ven que las inecuaciones sirven para hartas cosas. Y me dio todos los x que viven entre menos 1 y 1. Entonces, la función así solita podía tomar cualquier valor real, pero para yo poder componerla con g de x, tuve que restringirme a un pedacito, a este pedacito de acá, que está entre menos 1 y 1. Entonces, cuando yo restringo f a ese pedacito, ahora sí, f restringida a b, que es ese valor de ahí, ese conjunto de ahí, siempre va a ir a dar aquí, a ese pedacito. De hecho, lo cubre completo. ¿Ya? Y después la g siempre va a estar evaluada ahí, siempre voy a poder evaluarla entre 0 y 1. Y va a ir a dar, de hecho, un valor también mayor que 0, pero la verdad es que también aquí va a quedar cortado en el 1, como pueden revisar después. El recorrido de la compuesta va a ser así. ¿Ya? Ahí está. Entonces, al componer, de repente hay que cortar las cosas para poder componerlas bien. ¿Ya? Para que encajen bien, voy a tener que cortarles algunos pedazos. ¿Sí? Si quieren mirarlo en términos de las gráficas, la gráfica de f es 1 menos x cuadrado, es una parábola. Esa sería la gráfica de f. ¿Ya? Después, la gráfica de g es la raíz de g. ¿Ya? Y fíjense que la gráfica de f compuesto con g es media rara, no tiene mucho que ver con ambas dos. La gráfica de f compuesto con g es menos 1, solamente está definida entre menos 1 y 1, y el recorrido va de 0 a 1, y es la mitad de una circunferencia. ¿Ya? Entonces no se parece tanto a los otros dos. ¿Sí? Me parece, quizás el pedacito de arriba de esta. Pero esto me quedó demasiado cerrada quizás. Una acá, la otra, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta, no? Aparece una función nueva y tengo que volver a restringir todo para que quede bien hecho, a veces. ¿Preguntas?
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cuál? A ver, ahí subió un poquito, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? No, es que estábamos explorando, ¿no? La respuesta a la primera pregunta, si pelado, ¿existe G compuesto con F? Es no. ¿Por qué no? Por esto. Porque el recorrido de la primera no está contenido en el dominio de la segunda. ¿Sí? Lo que decía al principio, Jedi, que la primera me podía dar números negativos y no tenía cómo evaluar la segunda. ¿Sí? F me podía dar números negativos, entonces ¿cómo iba a evaluar la G? Esa sería la respuesta a una pregunta así inocente, si existe G compuesta con F. Ahora, si me preguntan, si me piden restringir el dominio de F para que la compuesta exista, entonces tendría que hacer todo esto, o aquí si me preguntan, no sé, pues, depende cómo me lo pregunten, si me dicen restringir, tendrías que encontrarte conjunto E, o si me preguntan a qué conjunto B debo restringir el dominio de F para que la compuesta exista. Entonces tengo que restringir a eso, para poder efectivamente hacer la composición. ¿Ya? Hasta aquí, digamos, sería, si es que te preguntan algo como eso. En el fondo te estás preguntando cómo tengo yo que recortar estas dos cosas para poder efectivamente poner una después de la otra. ¿Ya? Y ahí te los recortes. ¿Sí? Esto es solamente para entender mejor el problema, lo que está aquí abajo. Entender ahora con dibujitos qué es lo que está pasando. ¿Por qué tuve que cortar esta función solamente hasta ahí? ¿Sí? Y si no, me salía del dominio de la G, que era solamente lo que está en azul. ¿Se entiende? Jessica, ¿entiende más o menos o no? ¿Sí? Ya. Eh, Antes de podernos hacer ejercicio, que vamos a hacer, si no alcanzamos hoy día, vamos a hacerlos mañana. Eh, o tal vez deberíamos hacer uno más de estos. ¿Sí? Vamos a ir a ver a ver si un poquito. Le hagamos uno más, para no perder el hilo. No sé si todos me siguieron bien. Semana 14 deberían estar los de composición. Ya, esto me gustó. Me gustaron estas dos porque tampoco hicimos muchos ejercicios de inversa. Vamos a revisar estas dos. La inversa igual tiene que ver con la composición. Bien. Dibuja la gráfica y haya la función inversa. Y si existe de f de x, es una función dada por tramos. Vamos a hacer esa primero. ¿Ya? Entonces, lo primero es entender que cuando una función está dada por tramos, ¿no es cierto? Eh, tengo que eh, separar entre los tramos. O sea, primero tengo por un lado los x menores que cero y los x mayores iguales que cero. Para los x mayores iguales que cero, la función se porta como x cuadrado. Y eso facilita porque ¿qué facilita? Porque una cuadrática más básica, es una parábola, que básica, ¿no es cierto? Entonces, no me queda bien. Ah, ya. Entonces, esa sería como x cuadrado. Y para allá la función vale así.
Para el lado de acá, en cambio, es x cubo menos 1. ¿Ya? Y eso en 0 vale menos 1. ¿Cómo puedo pensar la gráfica de x cubo menos 1? La gráfica de x cubo, ¿no es cierto? Yo sé que es así. ¿Sí? Entonces, si yo le resto 1, la estoy bajando en una unidad. ¿Sí? Yo le resto 1, esa sería la gráfica de, y por el menos 1, esa sería la gráfica de x cubo menos 1. Ya, así bien, no tienen que cuatearse tanto. Sigue para allá. No vuelve. Eh, ya, pero no la necesito completa, la necesito solo desde aquí para allá. Entonces, aquí, cortecito, aquí, sigue para allá. Perfecto. Entonces, esta función es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Entonces, ¿cómo yo sé que es inyectiva? Porque cuando yo corto así, nunca se va a cortar en dos puntos. ¿Ya? Esta, por su gráfica, se ve que es inyectiva. Es inyectiva. ¿Ya? Pero no sobre. Pues la recta y igual a menos un medio sería esta. No corta la gráfica. ¿Ya? Entonces no es sobre. Eh, para ver qué es inyectiva habría que hacer un trabajo algebraico, ¿no? Habría que ver qué pasa si f de x igual a f de y, habría que tomarse dos casos, qué pasa cuando x y y son mayores o iguales que cero, cuando son menores, y ver que tienen que ser al final siempre iguales. ¿Ya? Los dejo de tarea, creo que nos quedemos más con el concepto. Eh, para ver que sobre, el problema es que cuando está ahí, no está en el recorrido. El recorrido va a ser la unión de esta parte del recorrido con esta parte. Esta parte tiene como recorrido los x mayores iguales que cero, esta parte tiene como recorrido los x menores que 1. ¿Ya? Entonces tenemos un problema. ¿Ya? ¿Ya? El recorrido lo pueden ver así si quieren. Recorrido. El recorrido tenemos caso x mayor o igual que cero, eso implica x cuadrado mayor o igual que cero. Entonces de aquí tendríamos como un conjunto 1, un S1, que serían los del 0 para el infinito. ¿Ya? Y el caso x menor que cero, en ese caso x cuadrado sigue, x cubo, perdón, sigue siendo menor que cero, y en ese caso x cubo menos 1 es menor que menos 1. Entonces ahí sacamos un S2, que sería desde el menos infinito hasta, porque este es f de x, eh, hasta el menos 1, abierto. ¿Ya? Entonces el recorrido, eso sale de acá, que el recorrido, y también se puede ver en el dibujo, de f, es desde el menos infinito hasta el menos 1, unido desde el 0 hasta el menos. ¿Ya? Ahí sacamos el recorrido. Eh, el problema entonces es decirte la inversa, pero yo sé que puedo restringir. Entonces, así, así nomás, no, pero si restringo f de los reales a el recorrido de f, entonces sí. Entonces sobre. Y como aquí no me están dando el recorrido, la verdad es que debería ser eso. Entonces ahí tendría que tener inversa, porque ahí está inyectiva y sobreyectiva. Entonces es biyectiva. Entonces tiene inversa. ¿Ya? Acuérdense, la sobreyectividad es la más fácil de arreglar. Casi siempre, o siempre, es solamente restringir el dominio, el codominio, al recorrido. ¿Ya? La inyectividad es la que hay allá. Entonces, ¿cómo va a ser la inversa? La verdad es que es más fácil con el dibujo. Más fácil con el dibujo apoyarse. De ahí vemos cómo le ponemos álgebra.
pero es más fácil apoyarse con el dibujo. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es reflejar con respecto a esta recta. ¿Ya? Si ustedes reflejan con respecto a esa recta, tengo la pantalla media naranja, no veo bien mis colores. Quedo con la luz nocturna, creo. Ahí sí. Uy, me cambió. Sabía si este color de abajo era morado o azul. Entonces, cuando yo refleje, esto va a quedar acá, ¿no es cierto? Y hace algo como esto. ¿Sí? Y este punto va a quedar ahí mismo. Y lo otro va a ser algo como... ¿Ya? Entonces, ¿qué será f? F a la menos 1 de x va a estar por tramos. Va a haber un tramo aquí, que sería para x menor que 1. Sería ese. Sería acá, menor que 1. Y va a haber un tramo para x mayor o igual que 1. ¿Cierto? Que sería, más color celeste con azul, sería este tramo de acá. ¿Ya? Función que está en azul. ¿Y cómo encuentro la inversa? Entonces, si x primero es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Entonces, f de x era x cuadrado, no, sí, x cuadrado, ¿ya? Igual a y, pongámosle, y entonces y vale más menos la raíz de x, pero ¿con cuál me quedo? Va, nada que ver y, x, estoy despertando la x, vale más menos la raíz de y, ¿con cuál me quedo? ¿Por qué? Porque las raíces no pueden ser negativas. Las raíces no son negativas, pero yo cuando estoy resolviendo una ecuación cuadrática, siempre tengo la opción positiva y la negativa. Siempre que estoy resolviendo una cuadrática. ¿Ya? Pero en este caso particular hay una razón para quedarme con la positiva, con la solución positiva, y tiene que ver con la condición que tiene el x, de acuerdo a mi función, que es cuando el x es mayor o igual que 0. Hasta cuando el x es mayor o igual que 0, sería mi caso. X es igual a más o menos la raíz de y. ¿Por qué debería quedarme con la raíz positiva? Ya, les soplo, es porque aquí dice que x es mayor o igual que 0. Partir de ese supuesto. Si x es mayor o igual que 0, cuando resuelva, no me puedo quedar con la negativa porque x es mayor o igual que 0. ¿Sí? Como en ese caso. Estamos viviendo en la parte de acá. ¿Ya? Profe, Bueno, una entonces, consulta. ¿ah? Arriba la restricción donde puso menor a 1. Ahí no sería menor a menos 1. Lo que está en amarillo. Sí, 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 sí. Sí, puse pura lecera aquí. Aquí sería x mayor o igual que 0, sería un caso, y el otro sería x menor que menos 1. Puse pura lecera. Este es el amarillo, este es el morado. ¿Ya? Y incluso tal vez, no, déjemelo con x. Ya, entonces, no, para que sea más sencillo con el lado de acá, lo vamos a dejar con x. Cambiémosle, de hecho, tal vez sea bueno que siempre lo dejen con x, para evitar que se confunda. La inversa. ¿No? Que después uno siempre le pone el otro. ¿No? ¿Ya? Entonces aquí les dio, fíjense que acá, cuando x es mayor o igual que 0, ¿qué pasa con y? De aquí también da que y mayor o igual que 0. Estoy en ese contexto, porque y es igual a x cuadrado. Y me dio x vale la raíz de y. Entonces aquí yo tengo que f a la menos 1 de y vale la raíz de y.
No siempre, estoy en el contexto en que x es mayor o igual que 0, que es también el contexto en el que y es mayor o igual que 0. Entonces ya sé cómo rellenar acá. Aquí es raíz de y. Ese pedazo de ahí es la raíz de y. Está bien, se ve parecido a la raíz de y, era la raíz de y. De hecho, era la inversa de x cuadrado, está bien. Ya, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si x es menor que 0? Entonces f de x es, de acuerdo a la definición de f de x, es contra x cubo menos 1. ¿Ya? Y en ese caso ya vimos que el i era menor que menos 1. Estamos en ese punto. ¿Ya? ¿Y qué vamos a poner ahí? Hay que despejar. Entonces, i igual a x cubo menos 1. Entonces, eh, x cubo vale i más 1. ¿Sí? Y entonces, x vale la raíz cúbica de i más 1. Está bien. Entonces, esa es la gráfica de esa parte, que es la gráfica de la raíz cúbica de i, pero corrida a la izquierda en 1, de acuerdo a lo que hemos visto de desplazamiento. ¿Sí? Estoy sumando 1 adentro. ¿Ya? Y ahí la encontramos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cómo encontrar la función inversa? Ya, sigamos entonces. Vamos a hacer la de la composición. Acuérdate que yo siempre para encontrar la inversa voy a igualar a un i, ese es mi, y voy a tratar de despejar x. Empecé a despejar a x. Pasé el 1 sumando, lo escribí al revés, que me acomoda más. Tengo x cubo igual a i más 1. ¿Cómo resuelvo eso? Saco la raíz cúbica. Y me queda x igual a la raíz cúbica de i más 1. ¿Sí? Ya. Eh, vamos con el segundo. Ahora tengo f y g, dos funciones, ¿cierto? Y para esas dos funciones tengo que ver todas estas cosas. Esta se parece mucho a la que ya hicimos. X cuadrado menos 25, g de x igual a la raíz de x. Y vamos a hacer eso. Tenemos, tratemos de entenderlas un poco. En la A, f de x es una parábola que parte acá en el menos 25. ¿Sí? Y la raíz de x, esta ya me la sé, sería f, acá sería g. ¿Ya? Y tengo que componerlas. Entonces, voy a tratar de ir un poco rápido con las cuentas del principio. El dominio de f son todos los reales, porque no hay restricciones. El recorrido lo pueden sacar como el de una parábola, ¿no es cierto? Con su discriminante y todo. Es desde el menos 25, porque ahí está el vértice, hasta el más infinito. Y la parábola no es acotada en la otra dirección. Ya, g de x la tenemos súper estudiada. G de x, su dominio de la raíz es del 0 hasta el más infinito. Su recorrido también. Entonces, si definimos las funciones en esas partes, a lo mejor vamos a poder componer.
F compuesta con G primero, ¿ya? Y G compuesta con F, y explicitarla. Entonces, para poder componer F con G, necesito que el recorrido de F esté metido aquí adentro. ¿Está pasando eso o no está pasando eso? ¿Se dan cuenta? El recorrido de esta cuestión no cabe aquí adentro. Con el recorrido de F, este no era G, era G. Entonces, como el recorrido de F no está contenido en el dominio de G, no puedo componer así nomás. No va a quedar todo bien. No puedo componer. Debo restringir. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que necesito que yo a esto, a x cuadrado menos 25, yo le pueda sacar la raíz cuadrada. Entonces necesito que x cuadrado menos 25 sea mayor o igual que 0. Entonces de aquí sale x menos 5, de x más 5, mayor o igual que 0. Me hago una tablita, menos infinito, menos 5, 5, más infinito, x menos 5, x más 5. Obtengo, te cambia de signo en el 5, tiene pendiente positiva, te cambia en el menos 5, tiene pendiente positiva. X mayor o igual, así que me sirve este y los extras. Entonces de aquí tengo que, para poder restringir, entonces para poder componer, necesito x en menos infinito o menos 5 o del 5 en adelante. ¿Ya? Y lo que me va a quedar es que x vive ahí, o sea, el dominio de, ¿cómo era? ¿Qué estaba sacando? Estaba sacando G compuesto con F. Para poder G componerlo con F, es eso. Ah, incluido eran estos, ¿cierto? Profe, al restringir, ¿por qué le puso mayor o igual que 0? Porque la raíz la puedo evaluar en cero, no hay problema. El dominio de G incluye el cero, Ah, ya. ¿no? Si fuera un logaritmo, lo tendría que dejar fuera. Y ahora el recorrido de G eh, va a cambiar, pues, o sea, el recorrido aquí quizás va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ahora yo tengo la raíz de un número así, entonces hay que ver qué va a pasar. ¿Y cómo lo hacemos? Eh, lo hacemos. Tenemos que ver cuándo existe un X para que me dé cierto Y. Entonces lo que yo hago es darme un Y para el recorrido, me doy un Y igual a la composición, la raíz de X cuadrado menos 25. Y trato de ver cuándo X, encuentro un X para esto. Entonces, ¿cuándo tiene solución para X? ¿Ya? Con la Y cumpliendo esta condición. O sea, con la X, perdón, cumpliendo esta condición. Y resolvemos. Entonces, elevado al cuadrado. Lo primero, de aquí sale una primera condición, para sacarla al tiro, que es que Y es mayor o igual que 0. ¿Sí? Primera condición, porque es una raíz. ¿Ya? Y así no me complico después de volver a reemplazar arriba como lo hemos estado haciendo.
Entonces de aquí al elevar al cuadrado tengo que y cuadrado igual a x cuadrado menos 25. El x lo dejo acá, paso esto para acá, ¿no es cierto? Y eso, ¿cuánto tiene solución para x? No, paso todo para acá y me queda x cuadrado menos 25 menos. No, no, estaba bien. Estaba dejando x cuadrado igual a y cuadrado más 25. ¿Cuándo yo puedo sacar la raíz? Yo tengo dos valores como ecuación. ¿Cuándo yo puedo sacar esta raíz? Entonces, esto tiene solución. Sí y solo sí. ¿Cuál es la condición para que yo pueda sacar esa raíz? Que sea No sea positivo, ¿no es cierto? negativo. Lo que está ahí abajo. Eso, que no sea negativo, que sea mayor o igual que cero. No negativo. Entonces, eso. ¿Ya? Y la verdad es que eso siempre pasa, ¿no es cierto? Todo acá no cambia de signo nunca. Es siempre positivo. No va a factorizar, pues, el discriminante distinto de cero, entonces hay que ver solamente cuánto vale, no sé, en cero, vale 25, que de hecho esa de ahí su gráfica es una parábola, es siempre positivo. ¿Ya? Eso es parte de la materia en ecuaciones. Eso es, se cumple para todo. Todo. ¿Ya? Entonces el recorrido de G compuesto con F es todo. No, no todo, no, mentira, 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 porque tengo la condición de arriba también. Tengo la condición de aquí arriba, que no me olvide, la que subrayé en amarillo. Entonces tengo esa condición y esta de acá que me da INR nada más. No me da nada, digamos. No hay condición. Entonces se cumple, no me da eso, que se cumple para todo. Entonces, luego, el recorrido de eje compuesto con F, que es el que estoy calculando, sería la intersección entre las dos condiciones que obtuve. La primera me dice de 0 a más infinito y la segunda no me dice nada. Puede ser cualquier cosa. Así que da 0, más infinito. ¿Ya? Pero aquí podría haber dado algo. Tendría que intersectar, a lo mejor hacerme un dibujito para ver bien cómo es la intersección. Depende de la naturaleza del problema. ¿Sí? De hecho, en la anterior nos dio algo, ¿no? En lo que hicimos primero, nos dimos cuenta que tenía que quedar entre menos 1 y 1, y si hubiéramos sacado, al sacar el recorrido, no lo sacamos, pero no hubiéramos dado cuenta que hubiera tenido que quedar entre 0 y 1. ¿Sí? Como lo hicimos cuando sacamos el recorrido de una de estas gráficas. Una propiedad nos daba mayor o igual que 0, la otra nos daba entre menos 1 y 1, y había que intersectar. A veces las condiciones se intersectan. Desapareció el problema aquí. Listo, terminamos para un lado. Y sería interesante entender la gráfica, porque esta cuestión es así. Y la verdad es que la gráfica es como la mitad de una hipérbola. ¿Ya? Tengo acá el 5, tengo acá el menos 5, ¿ya? Y tengo una hipérbola. Pero la pura parte de arriba, porque si pongo la parte de abajo, me quedo muy buena. Si pongo la parte de abajo, voy a tener problemas. Que no va a hacer función. ¿Por qué sé eso? Ah, lo puedo ver de la gráfica, ¿no? Porque la función era y igual a la raíz de x cuadrado menos 25. Se pueden dar cuenta de que se elevan al cuadrado, les queda que y cuadrado igual a x cuadrado menos 25, entonces y cuadrado menos x cuadrado es igual a 25. Y eso es y cuadrado, si quieren, mejor, sobre 5, que es la gráfica de una hipérbola. ¿Sí? Una hipérbola isósceles, así que aquí, no, equilátera, no hay que ver isósceles. Las asíntotas son dependiente de menos 1,
dependiente 1. Eso creo que me ayudará a hacer mejor mi gráfica. Es malo por el dibujo. Las asíntotas, exactamente, con S. ¿Sí? Claro, no sigo para abajo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si siguiera para abajo? No sería función. Esa parte no está. ¿Sí? Me estoy quedando con la raíz positiva. ¿Sí? Entonces se puede ver que el recorrido es del 0 al infinito y el dominio es del menos infinito al menos 5 y después del 5 al más infinito. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, ahora vamos a estudiar G compuesto con F. Perdón, esta ya la estudiamos. F compuesto con G. Ah, bueno, G Profe, compuesto con F ya lo explicitamos. G compuesto con F, no lo hemos dicho, pero ya. G compuesto con F, espérame, déjame terminar nomás, de un X, para escribirlo bien, digamos, sería, ya lo hemos dicho hartas veces, sí, pero es la raíz de X cuadrado menos 25. Ahora sí, díganme. da lo mismo, si es que no es un número entero, me refiero, por ejemplo, a un decimal o fracción, o si es que es un número decimal infinito, me ¿Qué refiero, cosa? por ejemplo, 5,3 infinito, eso, Aquí en los intervalos. sí, 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 los intervalos son su conjunto de los números reales, ¿ya? Uno se imagina casi siempre números bonitos, ¿no? Y de hecho los ejercicios siempre aparecen números que ojalá les salga la raíz exacta cuando estén resolviendo estas cochinas, ¿no es cierto? Si aquí no fuera 25 y fuera 7, tendría que haber menos la raíz de 7 más la raíz de 7. Y ya a lo mejor le estaría agregando una complejidad extra al problema que no tiene tanto que ver con su naturaleza. Por eso uno de repente elige números bonitos, pero sí, eventualmente podría estar pi ahí, que te quede la raíz de pi. ya, gracias. Eh, ¿Qué me faltaría? Nos falta F compuesto con G. ¿Será qué pasará con F compuesto con G? Traigámonos para acá lo que teníamos antes. Era para que lo pensemos desde aquí y no desde cero. Esto nos sirve para los dos. Ahora vamos con esto, lo que ahora vamos a resolver. Sí, ¿ya? Entonces ahí tenemos F, tenemos G. Y ahora entonces queremos que este esté metido acá. Y ahí no hay problema. ¿Cómo? El recorrido de G, que es 0, más infinito, está contenido en el recorrido de F, que son todos los reales. La compuesta está definida sin mayores. La compuesta está bien definida, o existe. Yo digo está bien definida en general. Y de hecho, entonces el tiro del dominio de ahora F compuesto con G es el mismo dominio de F, siempre puedo evaluar, y eso es R, todos los reales. El recorrido quizás no va a quedar tan sencillo. Ahí hay que tener ojito. El recorrido quizás no va a ser tan fácil. Y de hecho, entonces, y F compuesto con G, si lo quiero escribir explícitamente, va a ser F compuesto con G, o sea, primero evalúo F en G. O sea, evalúo F en G de X. O sea, F lo evalúo en la raíz de X. ¿Qué hago? Eh, espérate, estoy mintiendo. Pues el que evalúo primero es G.
Parto de G, estoy partiendo de G, así que el dominio de F compuesto con G es el dominio de G. Si una raíz, porque puedo sacar la raíz de algo negativo. Ahí sí. El recorrido quizás no va a quedar tan fácil de calcular, pero el dominio de F compuesto con G, cuando no tengo que hacerle nada, es el dominio de G, ¿no? Tengo que poder sacarle la raíz. Ya, y me va a quedar aquí F, que es lo que digo, tengo que evaluarlo, al cuadrado menos 25. Y la raíz de x menos 2. O sea, perdón, la raíz de x al cuadrado es x. Menos 25. ¿Listo? Eso es una recta. ¿Ya? Pero ojito, 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 vamos a ver cuál es el recorrido de, ¿cómo era acá? F compuesto, G compuesto, no, F compuesto. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo y igual a x menos 25 y tengo que ver cuándo esto tiene solución para y, para x, perdón. Y eso es re fácil porque me queda x igual a y más 25. Sería para todos los reales, ¿o no? ¿Quién me ayuda? ¿Serán todos los reales? Los mayores que cero. Justamente. El x tiene que ser mayor o igual que 0. Es una cuestión que tenemos ahí. Sí. Incluso tal vez, ya de ahí, el x es mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, incluso tal vez, incluso sin resolver esto, incluso sin resolver esto, tal vez aquí es más fácil hacerlo para el otro lado. Tengo eso, ¿no es cierto? Tengo que ver que tiene que cumplir el y. Entonces, como el x es mayor o igual que 0, queda más fácil ahí al tiro restar. Entonces, x menos 25, que es y, tiene que ser mayor o igual que menos 25. ¿Ya? Entonces, el recorrido de f compuesto con g, a pesar de que es una recta, es solamente desde el menos 25 en adelante. ¿Qué algo tan raro? Esa es una recta de pendiente 1 que pasa por el menos 25, ¿no? Y, según lo que vimos acá, el dominio no son todos los reales, a pesar de que podrían serlo, sino que va desde el 0 al infinito. Porque primero tenía que sacar una raíz. Entonces, desde aquí, desde el menos 25, parte mi gráfica. Se va para allá nomás, no para otro lado. Ahí se ve que su recorrido es del menos 25. No sé si hay preguntas. Ya, aquí hay un ejemplo, antes de su pregunta, de algo que es bien común en la matemática, que es que las cosas se pueden extender. ¿Ya? De repente, por cómo yo encontré esto, me quedó la función definida acá. Pero a veces se puede extender. Esta función se puede extender naturalmente hacia la izquierda. Porque la recta yo la podría extender. ¿Ya? Pero en este contexto, la recta empieza desde ahí. Es un rayo, no una recta. ¿Ya? Eh, Eso. Que tengan cuidado con sacar la fórmula primero y después ver lo otro, porque hay que pensar en el dominio de los recorridos. Los dominios y los recorridos. Ver cuándo los puedo interceptar y cuándo no. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Otra no hay que ver. ¿Dónde está el ya. Vamos a dejarlo hasta ahí con los ejercicios.
Vamos a seguir haciendo ejercicios mañana. Quiero ver un poquito de unas funciones especiales. Se llaman funciones, yo les llamo, y a la gente, no solo yo, no sé si todos los profesores les llaman así, se llaman trascendentes. ¿Ya? ¿Por qué se llaman funciones trascendentes? Es algo que nos excede un poco, pero son funciones que van más allá de los polinomios y de la fracción. ¿Ya? Es algo así como que su bloque básico para construir funciones, digamos, se llaman las funciones, vimos las funciones polinomiales. Polinomiales, esas ya las tenemos, ¿no? Polinomiales, que serían como, por ejemplo, f de x igual a x cubo menos x cuadrado más 1. ¿Ya? Después tenemos las funciones racionales, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, algo así. ¿Ya? Y estas tienen asíntotas verticales, horizontales, bla, bla, bla. Entonces tienen también un cociente, tienen asíntotas y las podemos entender bastante bien. Asíntotas verticales, horizontales, y que podemos graficar. Tenemos un par de ejemplos. ¿Ya? Entonces hasta ahí todo bien. Pero hay más funciones. Hay más funciones. Ya, uno podría agregar, si quiere, unas funciones radicales, por ejemplo. Ponerle un nombre y podrían ser como una h de x igual a la raíz de algo. Ya, pero todas esas funciones van a estar englobadas en unas funciones que se llaman trascendentes. O no, no, no. Ya, las radicales todavía tienen una propiedad, que es que si yo la elevo al cuadrado, obtengo una de las anteriores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque h por h es una función polinomial. Que es h cuadrado. Entonces, están todas esas. Y todas esas, entonces, funciones que tienen propiedades así, son productos, raíces, bla, bla, bla. Todas esas se llaman funciones algebraicas. Funciones algebraicas. Tienen que ver con el álgebra. Exclusivamente con el álgebra. Hay suma, productos, raíces, cocientes, restas. ¿Ya? Y son las que más nos han aparecido hasta ahora. Y sus gráficas, cuando los grados son hasta 2, o los índices, son hasta cónicas. ¿Ya? Siempre nos encontramos con la mitad de una circunferencia, la mitad de una parábola en el caso de la raíz cuadrada, la mitad de una hipérbola en el caso de esta otra que vimos por acá antes, ¿cierto? La mitad de una hipérbola, la mitad de una recta, o una recta completa, que serían funciones lineales, eh, ¿sí? Mitad de parábolas, parábolas completas, mitades de hipérbola, puede haber una hipérbola quizá en algún lugar completa. Eh, de hecho, incluso esta de acá, como les pusimos, las racionales, si yo coloco cosas hasta de grado 1 o 2, también voy a obtener cosas como cónicas. Por ejemplo, la gráfica de 1 sobre x va a ser algo así, que es una hipérbola, pero da vuelta, por ejemplo. ¿No? Entonces, cosas así van a pasar. Eh, Ahora, ¿qué es lo que después van a ir subiendo en complejidad, ¿ya? Y eso se estudia, se llama geometría algebraica, y no es tan fácil, ¿ya? No nos vamos a meter en eso para nada, pero para que sepan que es un camino, ¿ya? Seguir estudiando estas funciones algebraicas, ¿ya? Pero hay otras funciones que son importantes en el cálculo, que son importantes en la ingeniería, que se nos están quedando fuera, que no las hemos visto, que las vamos a estudiar ahora, que son, por ejemplo,
funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas, las funciones exponenciales, ¿ya? Eh, existen otras, ¿cierto? Existen infinitas, muchas. Existen otras que tal vez también son famosas, pero no vamos a ver, que las pueden wikipediar, como las funciones hiperbólicas, ¿ya? Que a lo mejor han visto en su calculadora, que el cos h y el seno hiperbólico, bla, bla, bla. Tienen algunas utilidades. Esa no la vamos a estudiar, vamos a estudiar estas tres de aquí arriba, ¿ya? Pero todas estas reciben el nombre de funciones trascendentes. ¿Por qué se llaman funciones trascendentes? Porque no son algebraicas, ¿no? ¿Ya? Nunca, aunque ustedes las eleven al cuadrado y les hagan cuestiones con ellas mismas, ¿no? Porque hay algunas propiedades, como que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado les dé 1, pero ahí estoy usando 2. Si solo con ella ustedes se ponen a jugar, no van a encontrar nunca eh, simplificarlas a una como esta, ¿ya? Por eso lo que hemos hablado de que ¿cómo calculo? Me lo preguntaron en algún momento, cuando estuvimos viendo trigonometría. Algún estudiante me preguntó, ¿cómo calculo el seno? Efectivamente. ¿Cómo calculo un logaritmo? También me lo preguntaron, así a mano. Y la verdad es que no se puede, ¿ya? La verdad es que no es una operación algebraica, es una operación de otra naturaleza, una función trascendente, ¿ya? Entonces, las raíces, de hecho, hay métodos para calcularlas. Los logaritmos, las exponenciales en general, no, puedo aproximarlas, ¿ya? Eso en el cálculo ustedes lo van a estudiar muy bien, cómo aproximarlas, ¿ya? Las llamadas series de Taylor, o series de Maclaurin, ¿ya? Que tienen que ver cómo aproximar una de estas funciones, por polinomios, que son los que entiendo mejor, los que puedo calcular, ¿ya? Entonces, todas estas se llaman funciones trascendentes y vamos a estudiar algunas de ellas y sus principales propiedades. No sé si alguien tiene preguntas al respecto. Profe, ¿estas funciones no van a ser evaluadas en control? O igual hay que estudiarlo. Sí, pues, hay que estudiarlas igual. Son parte del contenido de las funciones trascendentes. De hecho, van a ser importantes. Pues imagínense si son los trigonométricas, los logaritmos de las exponenciales aparecen naturalmente en un montón de aplicaciones. Son parte del contenido. Entonces, funciones trascendentes, vamos a partir con las funciones trigonométricas. ¿Eh? ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas van a ser las que están dadas por una razón trigonométrica. Trigonométricas o sus inversas. ¿Ya? Eh, sus inversas, claro. Entonces, la primera que vamos a estudiar es el seno de x. ¿Ya? Del comportamiento que ustedes ya conocen del seno, sabemos que entre 0 y pi medios, que es el dominio natural, ¿no es cierto? Vamos a hacer una gráfica aquí chiquitita, así que aquí es aquí el ángulo, ¿cierto? El seno, esta es una circunferencia de radio 1, el seno es la coordenada i. Parte en 0, ¿cierto? Y va creciendo a medida que el ángulo crece hasta pi medios, ¿sí? Entonces esto crece hasta pi medios y hasta 1. Ahí llega. Entonces aquí yo pongo una línea, 1,
la gráfica del seno sube desde 0 hasta 1. Y luego baja a medida que vengo para acá, hasta el 0. La coordenada y de este puntito de aquí, a medida que yo me vengo para acá, va bajando hasta que el ángulo llega a I. ¿Ya? Mientras que para el otro lado, la función es exactamente lo contrario. El ángulo lo tiro para acá, la coordenada I es negativa y va creciendo hasta el -1. ¿Cierto? Y vuelve a crecer, hace poquito ahí sí, toca, ¿no es cierto? Llega hasta el -pi, donde vuelve a valer 0. Y este comportamiento lo va repitiendo. Entonces, esta primera función trascendente ya la habíamos mirado un poco. Entonces, su dominio son todos los reales. ¿Ya? Su recorrido, en cambio, es solo lo que hay entre -1 y 1. ¿Sí? Es creciente en el intervalo que va entre -pi medio y pi medio. Y se va alternando después. Ahí es creciente, después es decreciente, desde pi medios hasta 3 pi medios y así. Después decreciente entre pi medios y 3 pi medios. Y así va. Creciente, decreciente, creciente, decreciente. ¿Sí? Ahora, es periódica de periodo de periodo, ¿cuánto? Se demora en repetirse un valor, en repetirse 2pi. Periodo. ¿Ya? Y acotar. Y es acotar. Todas esas cosas podríamos decir así, con su gráfico. ¿Ya? Lo siguiente es su inversa. Pero antes de pensar en su inversa, vamos a pensar un ratito en cosas que le podemos hacer. Porque esta función es bien importante. Quiero que vayamos al campus virtual. Sí. Pueden jugar ustedes también con ella. Yo puedo escribir esto. A por el seno de bx más c. ¿Ya? Y vamos a llevar esto, el b a 1 y el a 1, que es la clásica función seno. Entonces, f de x igual a seno de x, como ven acá. F de x igual a seno de x. ¿Ya? La función más sencilla posible. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio este valor a de allá afuera? Todos ven lo que estoy mostrando, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo multiplico el a, ¿sí?, por un valor más grande, la función se estira horizontalmente. ¿Ya? Se estira. Si lo voy achicando, la función se aplana y luego se va para el otro lado. Pero también se va creciendo. Entonces, a ese número, al valor absoluto de a, se le conoce como amplitud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las ondas se comportan de esta manera y cuando yo estudio las ondas,
la distancia que hay entre el punto, digamos, de equilibrio y una, olvidé el nombre. El punto más alto en la onda se llama amplitud. No me puedo acordar del nombre. Entonces, del estudio de las ondas, ¿no es cierto? Tenemos ese numerito, nosotros lo conocemos. Ahí la amplitud es 3. ¿Ya? Ahora, la función es periódica, ¿no? Y su periodo es 2pi, pero yo solo podría modificar multiplicando aquí por un número b. Ese numerito b que está en rojo acá. ¿Sí? Y acá es 1. Si yo lo multiplico, el periodo ya no va a ser 2pi, sino que va a cambiar. Si yo agrando ese número, la función se va a contraer verticalmente. Entonces, el periodo va a ser no 2pi, sino que 2pi dividido por b. ¿Quién es b? El numerito que esté ahí adentro multiplicando a la x. Entonces ahí aparece el periodo de aquí abajito. Va a ir cambiando. Lo puedo achicar, o lo puedo agrandar. Si llego ahí, el periodo ahora va a ser 2pi, con el b igual a 1. Pero si me vengo para acá, no sé, por ejemplo, por ahí el periodo va a ser, si esto no fuera tan discreto, podría pasar quizás por 3pi. O ponerme para acá y hacer que el periodo sea pi, justo ahí, cuando b es igual a 2. ¿Sí? Periodo. La amplitud. Ahora, el desfase es que tan movida está mi onda, tan corrida está. Yo puedo correr mi onda, que es sumándole un numerito al c de ahí adentro. Si yo le sumo cierto número, se va a correr hacia la izquierda, entonces el desfase es menos c, ¿ya? Pero la verdad es que el b va a influir también, es menos c partido por b. Si yo cambio el desfase también va a cambiar, que es como de donde empieza la onda, ese puntito de ahí. ¿Ya? Así que depende de b y de c, y es menos c partido por b. Ese es el desfase. Repasarlo. ¿Hacerla avanzar o retroceder? ¿Se ve? ¿Ya? Esto sería primero. ¿Ya? Eso ahí se los dejo para que jueguen con eso, que lo miren, aprendan cuál es la amplitud, cuál es el desfase, cuál es el periodo y cómo calcularlo. ¿Ya? Es una función C. Eso es más que nada importante cuando uno estudia las ondas. ¿Ya? Ahora, volviendo un poco a la matemática, no sé si alguien tiene dudas antes. ¿Mm? Me les pregunté si tenían dudas con esto. ¿No? Ya. Volviendo un poco a la matemática, o sea, también eso es matemática, ¿no? Pero tal vez un poco más aplicado a la física. Eh, Nos interesa ver cuándo esta función tiene una inversa. ¿Ya? Marqué esos dos puntitos ahí porque van a ser importantes. O sea, ¿qué es lo primero? Si yo corto por una línea, no en todos lados voy a cortar, ¿no? Aquí arriba no voy a cortar. Entonces, pero para eso ya lo sé arreglar, basta con que restrinja mi recorrido, desde el codominio al recorrido. O sea, basta que yo considere f desde r a menos 1, el problema es que no es inyectiva, ¿no? Si yo corto con una recta así, hay hartos valores en que la función toma el mismo valor. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me pregunto, ¿cuándo la función vale raíz de 2 medios? Una función vale raíz de 2 medios en pi cuartos, ¿sí? Que son 45 grados. Vale raíz de 2 medios. Pero también, si yo me doy la vuelta hasta acá, me voy a 3 pi cuartos, o 90 más 45, 135 grados, si lo quieren en grados, la función vuelve a valer raíz de 2 medios. Y después si me doy la vuelta completa, ¿sí? Me voy a 7 pi cuartos, la función tiene otra vuelta.
Y de nuevo estoy en el mismo ángulo, por allá, o para el lado inverso también para acá. Y vuelve a valer raíz de 2 medios. Y se sigue repitiendo. Cada vez que yo le doy una vuelta o el pedacito de arriba. ¿Ya? Entonces esta función no es inyectiva. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para que sea inyectiva? Vimos que en general, para que una función sea inyectiva, yo tenía que restringir el dominio. ¿A dónde podría restringir el dominio para que la función quede inyectiva? ¿Qué pedacito podría quedar? Puede ser de menos pi medios a pi medios. Justamente. Si yo me quedo desde aquí hasta aquí, como dice aquí abajo, ahí la función es creciente. ¿Sí? Y si la función es creciente, en particular es inyectiva. De hecho, es estrictamente creciente, perdón. Por eso de particular es inyectiva. No se repite ningún valor. Entonces, no es inyectiva. Pero, si restringo f desde menos pi medio hasta pi medios y al menos 1,1, es inyectiva. Esto es inyectiva y por lo tanto, de hecho sobre y entonces biyectiva. ¿Ya? ¿Cómo quedaría la gráfica? Queda menos pi medios, menos 1, 1. Ahí, ¿no es cierto? Yo le voy a mandar el video a la profesora Pita y también le voy a mandar el apunte. ¿Ya? Para que ella lo suba por donde siempre lo sube y en su apunte, ¿no? Ya, ahora, ese es la gráfica. Entonces, ¿qué pasa en particular cuando la función tiene inversa? De nada. Ya, le di la respuesta. ¿Qué pasa cuando la función es biyectiva? Tiene inversa. Inversa. Tiene inversa, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces yo tiro ahí una línea, como así, que es muy derecha, ¿ya? Pero la función tiene inversa. Su inversa va a ser así, entre el 1 y el menos 1, y acá entre el menos pi medios y el pi medios, y va a ser algo como recto, ¿no? Para que yo ¿ya? Entonces tiene inversa, sería f a la menos 1 de x, ¿ya? Y esta se le llama, se le define, ¿no es cierto?, como arco seno, con mayúscula. Porque yo podría haberme quedado con otro pedazo. Podría haberme quedado con este, con este, con este. Bueno, igual si lo ven con minúscula por ahí no se espanten, alguien puede escribirlo con minúscula. Pero muchas veces cuando alguien lo escribe con mayúscula está refiriéndose a este pedazo, al principal que le llaman, y es precisamente entre estos dos valores. ¿Ya? Está más cerquita del cero, no sé, lo que sea. ¿Ya? Y ese entonces vendría siendo el arco seno, que es la inversa del seno, incluso en la calculadora de Windows, por ejemplo, aparece aquí en trigonometría segunda y aparece como seno a la menos 1. ¿Ya?
Esa sería la inversa del seno. Ahora, hasta ahí va a llegar nuestro estudio del seno. Y tenemos una nueva función trigonométrica que sería el arcoseno, ¿ya? Que se porta como ven ahí, o si quieren estudiémosla un poco. ¿Cómo sería arcoseno? Entonces, digámosle g de x igual al arco seno de x. ¿Ya? En esa otra gráfica, si quieren se las puedo graficar de nuevo más limpiecita, va desde menos 1 hasta 1, pi medios menos pi medios, es creciente, ya es, sube, pasa por ahí, y sigue. En esa función, el dominio es desde menos 1 hasta 1, el recorrido es desde menos pi medios hasta pi medios, es creciente. ¿Qué más podemos decir? No es periódica, claramente. Es acotada, es biyectiva, inversa del seno. Y eso vamos a decir. Ya, ahora sí. Ahora sí pasemos al coseno. O sea, vamos a poner otra f de x, que es el coseno de x. ¿Ya? Y de hecho, sabemos que es el seno de pi medios menos x, de lo que vimos en trigonometría. Profe, ¿Ya? ¿puede subir un poquito? ¿Ah? ¿Puede subir un poquito? Ahí. ¿Listo? Entonces, y igual a seno de x, es esa. Entonces, fíjense, si yo quisiera encontrar la gráfica del coseno, ¿qué podría hacer? Podría hacer las operaciones que yo sé, porque primero, cómo será el seno de menos x, agarro esta cuestión y la reflejo con respecto al eje x, ¿no es cierto? ¿Cómo hago eso? Aquí, simetría axial, con respecto a el eje x, ¿ya? Ahí la reflejé. Y después la desplazo en pi medio. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a crear un vector. Vector. Punto inicial. ¿Ya? Vector de coordenada 0, pi medio, porque voy a tener que moverlo en pi medio. Ah, lo puse al revés. Moverlo para la derecha. No, para la izquierda. De acuerdo a lo que sé de gráficas. ¿Sí? Entonces, la roto y ahora la... Ah, no, 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 no. Si lo hago en ese orden, no tengo que mover hacia la derecha. Primero lo reflejo, luego lo voy a mover. ¿Ya? Y me va a quedar entonces ahora, desde aquí, tengo que desplazarla. Traslación está en ese vector. ¿Ya? Y esa va a ser la gráfica del coseno, por esa propiedad de ahí. ¿Ya? También la pueden mirar directamente desde su definición o qué sé yo, pero la gráfica es así. También es una ondita, pero está movida, bajita, ahí está corriendo. ¿Ya? Entonces,
quieren lo pueden pensar como que es el mismo seno, pero con una amplitud, que está al -1, tiene un desfase. Voy a sacarle el desfase. ¿Ya? Así que en realidad por eso se ve tan parecido todo. Entonces voy hasta por acá tendré, parto en 1, ¿no es cierto? Parto en 1. Va a llegar hasta el -1. Ah, derechito. ¿Ya? Y va a partir aquí arriba entonces, y cuando llegue aquí a pi medios, va a valer 0, va a seguir, va a valer -1 aquí en pi, y eso es lo que es. ¿Ya? Eso es lo que es el coseno. Entonces ahora su dominio, con todos los reales, su recorrido, de nuevo es entre -1 y 1. De nuevo tiene un periodo, que de nuevo es 2pi, de nuevo es acotada, igual que el seno, porque es un ejemplo del seno. De nuevo ahora va a tener otros intervalos de crecimiento. Si partimos desde el 0, digamos, es decreciente esta vez entre 0 y pi. Después creciente entre pi y 2pi. Y así va. Medio, hasta 2pi. ¿Ya? Y así, decreciendo, creciendo, decreciendo, creciendo. ¿Ya? Entonces, ahora un poquito más rápido que antes, ¿cuál sería el dominio? ¿Qué podría hacer yo para que la función me quede biyectiva? Entonces, restringo f desde dónde para que me quede acá, entre -1 y 1, el recorrido ya me lo sé, para que me quede biyectiva, porque claramente de nuevo no es biyectiva. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que será la mejor opción? Todas las opciones son válidas, pero hay una que se ve un poquito más humana. Entre ¿Sí? 0 y pi. Claro, entre 0 y pi, ¿no es cierto? Es más fácil que elegirlo entre, no sé, 5pi, 6pi, o entre 1500 pi y 1501 pi, ¿no es cierto? Así que nos quedamos entre este valor y este valor. ¿Ya? Y cuando nos quedamos entre esos dos valores, la función nos queda biyectiva. Por tanto, y obtengo biyección, o sea, tengo biyectividad. ¿Ya? Entonces tiene inversa. ¿Ya? Y esa inversa sería f a la -1 de x, uno le conoce como el arco coseno. ¿Sí? El arco coseno de x. ¿Ya? Y le vamos a poner g, la podemos graficar. ¿Ya? Va a ser esto, pero yo le doy la vuelta con respecto a acá. Entonces me queda... ¡Ah! No puedo. Es que no parto de acá, po. Eso es. Ahí. Partando igual que el Entonces parto acá en el 1, llego acá al -1, aquí desde el 0 hasta el pi. Ahí sí. Esta sería esta es decreciente. Decreciente. Entonces tenemos
El dominio de f menos 1, 1. El recorrido, no se llama f, esta le habíamos puesto g. Es de 0 a pi, es decreciente, biyectiva, no es periódica, es acotada. Ya, hartas propiedades. Linda la cosa. Tenemos otra función trigonométrica más. ¿Ya? También la escribimos con mayúscula para especificar que nos quedamos con ese intervalo. La calculadora de Windows al menos la tiene como coseno a la menos 1. ¿Ya? ¿Qué nos quedaría? La tangente. La tangente es seno partido coseno, así que tiene, cada vez que el coseno vale 0, tiene asíntotas. Aquí en pi medio, aquí en menos pi medio, por ejemplo, tiene asíntotas. Después en 3 pi medios, en menos 3 pi medios. Y ahí tiene ceros cada vez que el seno tiene 0, que sería en 0, en pi, menos pi. Y es creciente. Voy a hacer la gráfica al tiro. Gráfica. Ah, que soy chueco. Ah, se repite. ¿Ya? Esa es la gráfica. Entonces, el dominio es raro. El dominio son todos los reales menos, excepto todos los puntos de forma 2, 1 y medios. Con K en los enteros. Los medios. Tiene que ser impar. Ya. Tiene todas esas asíntotas. Tiene todo eso, el dominio es medio raro. Ya, el recorrido, ese sí, son todos los reales. Ahora sí son todos los reales. ¿Ya? Es creciente en cada intervalo de definición. Es creciente en cada intervalo de definición. ¿Ya? Que hay muchos intervalos, pues, ¿no? Si me quedo con uno solo, donde no se corte, es siempre creciente. ¿Ya? Si yo me quedo aquí, la función es creciente. Si me quedo acá, es creciente. Si lo veo todo ahí, de repente no. Entonces, si me paro acá y acá, la función bajó. Pero si tengo cuidado y no me salgo del intervalo en el que estoy, la función siempre crece. ¿Ya? Eh, Tiene muchos ceros, eh, tiene muchas asíntotas verticales, ya lo dije. Ya, eso sería. Ahora la pregunta es, ¿qué hago para que la función... Ah, es periódica. Periódica de periodo pi nomás. Está bien. Cada pi se va repitiendo. ¿Ya? Entonces, para que me quede buena, acá pongo los reales nomás, porque su recorrido son todos los reales. Pero el dominio, ¿cuál será el mejor dominio posible para quedarme?
¿Quién me ayuda? ¿Con qué intervalo me quedo? Eso, de menos que medio está permitido. Bien, Marcelo, gracias. ¿Ya? Entonces, en ese intervalo la función es biyectiva. En tanto es biyectiva. O al restringir, mejor dicho, aquí, restringir. La función es biyectiva. Entonces tiene inversa. ¿Ya? Y la gráfica queda aquí entre menos pi medios, ¿no es cierto? Sin incluirlos, toda la razón. Sin incluirlo esta vez. Gracias. Me queda la gráfica. Con asíntotas verticales esta vez. ¿Bien? Esta es una función bien especial porque lleva todos los números reales al intervalo menos pi medio, coma pi medio. Abierto. Biyectivamente. ¿Ya? Es una manera de ver algo bien bonito también. Una biyección lleva un elemento a un elemento. O sea, cuando hay una biyección entre dos conjuntos, esos dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Por cada uno de acá y uno de allá y viceversa. Están relacionados uno con uno. ¿Sí? Eso significa que los números reales tienen tantos elementos como el intervalo. Menos pi medio, coma pi medio. Sí, nunca los toca. Justamente, Marcelo. Así que los números reales son tantos como los números que hay en un intervalo abierto. Podemos verlo ahí claramente. En la misma cantidad. Algo que parece extraño, ¿no? Pero cuando uno habla de cosas infinitas pasan muchas cosas extrañas. Como que la parte es igual al todo. En este caso. ¿Sí? Esto está metido aquí adentro, sin embargo tiene tantos elementos como este. No se puede ver con este modo. ¿Sí? Puede uno emparejar uno con uno. Ya, esta función entonces, vamos a elegir, ya le conoce, adivinen, como la arcotangente. ¿Ya? O tangente a la menos uno, qué sé yo, pero arcotangente es la palabra. Pues como la abrevian ya otra cosa. ¿Ya? Quedan algunas, nos queda poco tiempo, y mañana quiero que veamos logarítmica y exponencial, que serían las otras dos funciones trascendentes que van a ocupar alto en el cálculo. Así que esta les voy a hacer el bono nomás. La cosecante, ¿no es cierto? Que es igual a 1 partido por la secante. Va, 1 partido por el coseno. Ya es como el coseno, pero ahora va a tener también aquí. Va a ser aquí, acá. Cuando el coseno se anula, sería por ejemplo en pi medios, menos pi medios, se va a ir a infinito. Y como el coseno aquí siempre es positivo, esta otra va a ser así. Negro, amarillo. Me asíntotas también. Pasa aquí por el 1. Después, entre este otro valor y este otro, y va a estar 3 pi medio. Ah, no, súper mal. 3 pi medios. Aquí de nuevo, el coseno acá vale menos 1. Y aquí la gráfica es así. Y eso se va repitiendo. Acá se repite eso. Ah, pero también aquí en el menos 1. ¿Ya? Y así va.
Eso sería entonces, también aquí en el 1, la cosecante. ¿Ya? Y la cosecante entonces tiene su dominio, sería 4. La cosecante, su dominio son todos los, el mismo que el dominio de la tangente. Los que lo ven por allá, es el mismo dominio de la tangente. Su recorrido, hay que restarle, ¿no es cierto?, todos esos puntos. Su recorrido es desde el menos infinito hasta el menos 1, unido con desde el 1 hasta el más infinito. Se ve ahí. Tiene un periodo, que también es 2pi. Tiene muchas asíntotas verticales. Tiene... ¿Qué más tiene? No sé, sería su propiedad. No es acotada. Los intervalos de crecimiento son medio complicados, ahí se los dejo. No es acotada, que los piensan. Aquí decrece, acá crece, crece, decrece, decrece, crece, así va, ¿cierto? Y puede tener una inversa, y para quedarme con una inversa lo más razonable es quedarme con este pedazo, ¿no es cierto? Entonces cuando yo veo acá, y con ese pedazo y con el de acá, creo, es inyectiva. Y no va a ser sobreyectiva, ¿no es cierto? Pero cuando hago eso, aquí en el 1, tengo eso para allá, una asíntota aquí, en el pi medios, ¿cierto? Y esta parte aquí, pi medios, aquí hay un 1. Sí. Y con esta misma de acá, pi medios, hay una asíntota, así, y este tiene que llegar aquí, ¿a dónde? Aquí está el pi. Más espacio. Acá por el pi, coma menos 1, menos 1, coma pi, ahí tiene hacia el lado negativo. Ah, tiene una inversa. No me gusta para nada. No está bien. Sí, está bien. Está bien. Esa sería su inversa. Entonces, sería su inversa. Le vamos a llamarla arco cosecante. ¿Sí? Su dominio sería desde el menos infinito hasta el menos 1, unido con desde el 1 hasta el más infinito. Su recorrido sería desde el 1 hasta el pi medios abierto, y desde el pi medios hasta el pi cerrado, la función rara. ¿Ya? Es creciente en cada intervalo. Eso. No es periódica, es acotada, sí. Es acotada. Otras cosas podríamos decir. Ya no es la función más bonita, uno no la calcula a mano, en general la mete en la calculadora, y qué sé yo. Pero tiene inversa en ese pedazo. ¿Y qué me queda? Ya, me queda las 5, me queda la secante, ya, que se las dejo de tarea sacarle todas las cuentas. Les cuento que la gráfica es como la cosecante, pero está corrida, ¿no? Así como el seno aquí se anula, ahora va a tener acá las asíntotas. En 0, en menos pi, en
¿ya? Y va a ser igual, pero acá y acá. Se va a ir repitiendo. Acá. ¿Ya? Entonces igual, para quedarme con algún intervalo donde poder buscarle, la inversa me voy a tener que quedar acá, entre menos pi medio y pi medio. ¿Ya? Y ahí le buscan ustedes la inversa. Entre esos dos. Tarea. Hacer lo mismo para la secante. Encontrar la cosecante. O hacer un mono. Andela. Y finalmente 5, 6. La arcotangente. O la tangente, ¿no es cierto? La cotangente, perdón. Arco cotangente diría. La cotangente. Ya, es como la tangente, pero corrida también. Aquí no hay nada del otro mundo. En vez de hacer eso, lo hace acá. ¿Estoy bien o no? No. ¿No? Sería la cotangente. También ahí se quedan con esta ramita para hacerle la inversa. Sigue arco y descríbala y todo. Hasta aquí lo vamos a dejar. Nos quedaría la función logarítmica y la función exponencial. No son tan complicadas como la... O sea, no es que sean tan complicadas, que son muchas. ¿Ya? Estas tres últimas, uno nunca las pesca mucho y son un poquito más especiales. ¿Ya? Pero estas tres primeras son más importantes. ¿Ya? Y hay que entenderlas bien. El logaritmo y la exponencial es una y una, ¿no? Así que esa la vamos a ver mañana con calma, vamos a hacer más ejercicio. Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá.